bueno que continúa en sintonía en Entre Opiniones, porque ahora nosotros vamos a estar hablando sobre las enfermedades profesionales en la empresa. Y para eso tenemos nosotros al médico ocupacional Francis Faña. Bienvenido, Francis, ¿cómo estás? Un placer, gracias, un placer para mí poder estar por acá compartiendo con ustedes. El placer es todo nuestro y tenemos nosotros que iniciar la conversación sabiendo a qué se refiere, qué significa las enfermedades profesionales. Bien, en ese contexto me interesaría iniciar mencionando que casualmente esta semana, de manera general, celebramos la Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Por directrices de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, el día 28 de abril se conmemora el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La salud ocupacional, de manera general, lo que busca es, de manera multidisciplinaria, o sea, interviniendo varias disciplinas, pues garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los colaboradores, para las personas que desempeñan una tarea en un puesto de trabajo. Y se busca que ese trabajador, como establece un lema general, regrese sano y salvo a su casa todos los días. Vinculado con su pregunta, una enfermedad profesional definida a grandes rasgos es una enfermedad que va a ser producida por alguna condición a que el trabajador se ve expuesto en el lugar de trabajo. Por ejemplo, si hay exposición a un químico que puede entrar vía el sistema respiratorio al organismo de una persona y no existen los controles debidos, pues ese químico puede impactar el sistema respiratorio u otros órganos en el cuerpo de ese colaborador, en el organismo de ese colaborador y generarle una enfermedad, por mencionar un ejemplo. A propósito de que menciona un ejemplo, ¿cuáles otras enfermedades, cuáles son las principales enfermedades ocupacionales o profesionales que se pueden dar en las empresas? Bien, las enfermedades, importante mencionar, las enfermedades van vinculadas a los peligros y riesgos existentes y desde el punto de vista de la salud ocupacional se agrupan esos peligros en diferentes escenarios. Tenemos los riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales y riesgos biológicos. Entonces, por ejemplo, un riesgo físico puede ser que una persona trabaje en un ambiente muy ruidoso y ese ruido le provoque un daño en la audición a ese trabajador. Un riesgo ergonómico puede ser que una persona manipule cargas, levante cargas que pueden ser muy pesadas o que lo haga de una forma incorrecta y eso puede provocarle un tema osteomuscular, un tema en sus músculos, en sus tendones, en su espalda principalmente, por ejemplo. En el caso de que las personas los empleados puedan resultar afectados, ¿qué es lo que procede? ¿Qué deben de hacer ellos ante una enfermedad profesional? El deber ser, ¿verdad? Y lo que hacemos los médicos ocupacionales y otras disciplinas que componen la salud ocupacional, como la prevención de riesgos, es evitar llegar a que el empleado resulte con el daño o con la lesión. Lo primordial es identificar primero el peligro. Si tengo, por ejemplo, mencionando nuevamente el ruido, si tengo niveles excesivos de ruido y tenemos una legislación que establece cuáles son los niveles de ruido, pues cuando se sobrepasan esos niveles de ruido en cuanto a exposición, que se implementen controles para no llegar a que ocurra la afectación a la salud de la persona. Si ya ocurre la afectación, entonces hay una investigación de enfermedad profesional que se debe hacer para establecer el vínculo directo, entre otros factores que se evalúan, el vínculo directo entre ese peligro que existía o que existe y la enfermedad que la persona está presentando. Y luego entonces hay también un proceso que se hace a través del IDOPRIL, que es el Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales, para temas de ya compensación y a nivel normativo, a nivel estatal, pues reconocer esa enfermedad profesional que puede estar presentando ese colaborador. Y en el caso de que sea a nivel privado, CISARRIL sería la institución. Por igual el IDOPRIL. También. Sí. El proceso de notificación de enfermedad ocurre a través del IDOPRIL. Perfecto. Nos gustaría en este caso saber
Por ejemplo, cuando se trata de situaciones de carácter psicológico, ¿entra el médico ocupacional o tiene como también apoyo un psicólogo clínico o algo así? Sí, como mencionaba en un inicio, la salud ocupacional es multidisciplinaria. Intervienen diferentes especialidades y diferentes profesionales en el tratamiento y en la misma prevención de un determinado fenómeno. Por ejemplo, en el caso de los riesgos psicológicos, que los conocemos también en salud ocupacional como riesgos psicosociales, el tema de estrés, hostigamiento, mobbing y demás, el médico ocupacional, que es el médico que está en la empresa, pues tiene un alcance de implementar ciertas herramientas para identificar la condición y ya entonces pues se acompaña de un psicólogo para el tema del abordaje a nivel de terapia emocional y demás, e inclusive pudiese necesitarse la intervención de otro especialista, por ejemplo en el caso de que el colaborador necesite algún tipo de medicación, en ese sentido pues intervendría hasta un psiquiatra, o sea que siempre vamos a tener un equipo multidisciplinario. Hoy día, de manera general, no solamente en los centros de trabajo, sino en la sociedad en general, estamos presentando principalmente altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad y como mismo lo estamos viendo en la sociedad en general, asimismo también eso se va a manifestar en los lugares de trabajo. Es importante para los amigos que recién nos sintonizan, ¿verdad?, que sepan que estamos hablando con el médico Francis Faña, médico ocupacional, y estamos hablando de lo que son las enfermedades que se dan en las empresas. En lugares de trabajo. Sí, Francis, en el caso de la República Dominicana, a mí me interesa saber cuáles son las principales lesiones que se pueden dar, que se dan en nuestras empresas. Mira, ahí hay varios aspectos que es importante mencionar. Lo primero es, se sectoriza, o sea, anualmente el IDOPRIL emite un reporte, ¿verdad?, de las principales, la principal cantidad de casos de un determinado tipo de enfermedad profesional, que eso va vinculado al reporte que se hace al registro de esas enfermedades ocupacionales. Nosotros a nivel de país, y no solamente a nivel de país, sino a nivel general, en el ambiente de la salud ocupacional, tenemos un factor que nos impacta, que es el subregistro. Muchas enfermedades, una enfermedad profesional muchas veces su sintomatología no se diferencia de una enfermedad común. Me explico. Un dolor muscular de espalda, una lumbalgia, puede ser provocada por algo que el trabajador hizo fuera del trabajo o puede ser provocado por algo que el trabajador hizo en el trabajo. Pero el dolor de espalda, cuando el médico lo ve, es el mismo dolor. Es la misma sintomatología. Entonces es importante que se pueda hacer esa diferenciación para entonces poder registrarlo como un caso ocupacional. Entonces realmente tenemos un subregistro importante. Influye mucho también el tema muchas veces de desconocimiento, de desinformación, tanto por parte de los profesionales como por parte del trabajador, pero básicamente el principal tipo de patologías que se documenta y se presenta son temas de origen osteomuscular, temas que tienen que ver con dolor a nivel de articulaciones, lesiones a nivel de articulaciones, espalda y demás. Francis, entonces, ¿cómo se determina si tiene el empleado una lesión? ¿Cómo se determina que ocurrió en su casa o que ocurrió en su lugar de trabajo? O sea, ¿cómo se dan cuenta los médicos? ¿Tienen en el mismo momento que reportarlo el empleado o cómo es que se da este proceso? Ante la sospecha de que haya una enfermedad profesional, lo primero es que la empresa o el empleador, la institución, debe tener una matriz de peligros y riesgos. O sea, tiene que tener identificado en sus instalaciones cuáles condiciones pudieran afectar la salud de los colaboradores. Entonces, una vez ya yo tengo identificado esos peligros y riesgos, el fin principal de identificarlos es poder controlarlos. Pero asumamos que los controles o no estaban implementados o no fueron suficientes y la persona presenta la patología, presenta el daño en su salud. Se debe entonces proceder a hacer una investigación de enfermedad profesional, tipo detective
diría yo, porque hay que levantar una serie de información propia de la persona, hay que levantar informaciones del ambiente de trabajo e inclusive tenemos que irnos a la historia médica ocupacional de esa persona. Una particularidad que tienen las enfermedades profesionales es que son crónicas, aparecen con el tiempo. Entonces, por eso es tan importante la prevención. Me explico. Una persona se puede exponer durante 4, 5, 6, 7, 8 años, más años, 10 años, a una condición, a un agente que puede afectar su salud y luego es que debuta con la enfermedad, luego es que aparecen los síntomas. Entonces, si yo no tengo un buen sistema de prevención y seguimiento, entonces ya cuando aparece el síntoma, tengo que irme de manera retrospectiva a tratar de identificar dónde estuvo esa exposición para entonces vincularla con el trabajo. Ya a nivel de los criterios técnicos para la investigación de la enfermedad profesional, hay un criterio epidemiológico, hay criterios clínicos, o sea, tiene que haber evidencia de que hay más trabajadores que están expuestos a la misma condición, que están presentando los mismos síntomas, pero en definitiva se procede, ¿verdad?, a gestionar un informe técnico que debe ser realizado por un especialista que tenga las competencias para eso, para investigar si esa enfermedad es profesional o no. A propósito de que usted hablaba de la prevención, por ejemplo, una persona como en el caso de nuestro Ministerio de Educación, que se encargan de cargar todos estos útiles, que, en fin, que viven con esa posibilidad de que le dé una lumbalgia o algo así. ¿Cuáles son las medidas preventivas en ese caso? ¿Cuáles son los dispositivos que debe usar ese trabajador para que eso, prevenir cualquier acción de lumbalgia? Excelente, excelente pregunta. Y vinculado al tema de que los temas osteomusculares son el mayor número de casos en cualquier sistema, diría yo, no solamente en nuestro país. Lo primero es identificar, ¿verdad? El escenario lo identificamos en base al peligro. Si lo que se está manipulando es demasiado pesado, que sobrepase la capacidad del trabajador, entonces hay una alta probabilidad de que ocurra una lesión. Ese es un escenario. El otro escenario es si se está haciendo la manipulación de manera adecuada, si el trabajador está formado en cómo hacer la manipulación correcta. Entonces, principalmente esos dos escenarios son los que vamos a evaluar para asignarle siempre nos vamos a manejar en base a la probabilidad de que ocurra el daño. Si la carga es muy pesada, hay una probabilidad de que la persona se lesione porque sobrepasa sus capacidades. O si la persona lo está haciendo de manera incorrecta porque no sabe, porque no se le ha entrenado, entonces también puede ocurrir la lesión. Entonces básicamente sería evaluar el riesgo, darle una calificación a ese riesgo y entrenar al colaborador, entrenar a la persona. En el caso del ruido, que por ejemplo en las construcciones sabemos que hay mucho, ¿cómo deben los empleados de cuidarse en este aspecto? Si en el caso de que los mismos empleadores no le otorguen los mecanismos, ¿cómo pueden ellos mismos cuidarse? Bien, el ruido es un agente físico, está dentro del grupo de agentes físicos. Lo primero es que yo voy a identificar qué nivel de ruido yo tengo. Porque, por ejemplo, aquí mismo ahora en el estudio tenemos ruido, pero el nivel de ruido que hay aquí no es riesgoso para nosotros. ¿Por qué? Porque está por debajo de lo que establece la legislación. Nosotros tenemos como legislación el reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo que establece un límite en cuanto a exposición a ruido, o sea, un nivel de ruido al que el trabajador se puede ver expuesto sin tener que usar una protección que no es riesgoso para que su oído pierda capacidad, para tener daños en su oído. Ahora, si excede ese nivel de ruido, hay una serie de medidas que se deben implementar. Tratar de disminuir el ruido, darle un equipo de protección personal al colaborador, entrenarlo. El tema de formación es vital y así lo exige la legislación, de que si tú tienes un empleado que está expuesto, un colaborador expuesto a un peligro, tú tienes que decirle el peligro, tú tienes que darle de conocimiento las medidas de control que tú estás implementando y los efectos que eso puede tener en su salud. Y un punto muy importante también es que cuando yo tengo un empleado, inclusive desde el proceso de contratación,
cuando yo voy a contratar a una persona que lo voy a exponer a ruido, hay pruebas médicas ocupacionales y se conoce como pruebas médicas preempleo, que son pruebas que yo debo realizar para validar cómo está el oído de esa persona. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la medicina del trabajo, de la salud ocupacional, hay dos principios. Uno es que yo debo velar por prevenir que el trabajo te genere una enfermedad, o en caso de que tú ya tengas una afectación de salud, que el trabajo empeore esa afectación. Y por eso es tan importante que cuando yo voy a colocar un empleado en un puesto de trabajo, antes yo evalúe la condición de ese trabajador, lo que se conoce como la aptitud de ese trabajador, antes de colocarlo en ese puesto de trabajo. Y ahí entra el rol del médico ocupacional. La legislación dominicana, el reglamento 522-06, como le mencioné, establece que esa aptitud debe ser emitida y certificada por un médico ocupacional, que es el que tiene las competencias para poder validar eso. A propósito, por ejemplo, que estamos en el sistema educativo, ¿cuáles son los riesgos que, por ejemplo, el maestro que tiene, ¿verdad?, se expone, ¿verdad?, a una situación de riesgo, sobre todo con lo que es el uso de la voz? ¿Cuáles son los niveles de prevención posibles que se pueden dar en ese caso? Exacto, excelente pregunta. Bueno, en el caso de la parte educativa, hay varios riesgos que son los que mayormente se presentan. El tema ergonómico es un tema muy importante también, porque el maestro o está mucho tiempo de pie o está mucho tiempo sentado. Entonces, ambas condiciones, cuando se mantienen de manera sostenida, pueden forzar principalmente articulaciones, la espalda baja y provocar temas de lumbalgia. El tema de la voz, por igual, es otro de los principales de las principales afectaciones que se tiene en el ámbito magisterial, y ahí es importante pues establecer programas de descanso vocal, programas de pausas cada cierto tiempo, pues para mitigar ese riesgo. Y vinculado al tema, por ejemplo, de la importancia de las pruebas médicas, si yo, por ejemplo, soy una persona que en mi evaluación se identifica que tengo antecedentes alérgicos o una alta sensibilidad a polvo o a cualquier otro agente, eso va a ser una sumatoria para que mi voz se afecte con mucho mayor probabilidad. Entonces, en ese caso de esa persona, como ya identificamos esa condición en el preempleo, debe haber un enfoque mayor en los controles que se deben implementar, por mencionar un ejemplo. Francis, usted mencionaba hace un momento de que se evalúa al empleado cuando va a desempeñar alguna labor. En el caso de que, a pesar de que vea lo que tiene que hacer y cómo cuidarse y no lo cumple, ¿hay previamente una documentación que el empleado tiene que firmar, o esto solamente se dice de boca? No, el reglamento establece, ¿verdad?, que el empleador es responsable de identificar los peligros e implementar las medidas que sean necesarias para proteger al trabajador. En el caso de la evaluación médica, va a reposar un expediente médico de esas evaluaciones, ¿verdad? Y lo más importante, el certificado de aptitud que emita el médico ocupacional, donde dice, sí, mira, Pedro Pérez está apto para laborar en ese puesto de trabajo. Y eso debe reposar en un expediente médico, ¿verdad?, que el empleador debe mantener de ese candidato. Por ejemplo, si estamos contratando a una persona para un puesto administrativo y en un examen de rutina que realizamos en los protocolos preempleo, por ejemplo, un examen visual, resulta que esa persona que va a estar 8 horas frente a una computadora tiene déficit en su agudeza visual, entonces el médico ocupacional va a establecer que para él poder desempeñar ese puesto de trabajo tiene la restricción a uso de lentes. Entonces, por ejemplo, eso va a un expediente, el médico certifica ese certificado de aptitud y el empleador debe mantener ese documento resguardado. En el caso de la información médica, contemplando siempre la confidencialidad de la información. Queremos agradecer, ¿verdad?, las distintas orientaciones que nos ha dado Francis Faña en esta entrevista tan importante para nuestros amigos televidentes. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, ¿verdad? Pero
estaremos abiertos a otra visita de Francis Claro para que podamos seguir profundizando estos temas. A usted no se mueva, siga con Entre Opiniones. Volvemos en breve.